invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Bueno, ya tenemos en la línea a Tom King. Le vamos a pedir a Susan Brimen y a Daniel Muñoz. Tom King, welcome to this program, and we'd like to ask you, Tom, we know you have been working videos of UFOs in the last years, probably since 96 at least, and something is very new and is happening right now. Short answers to be able to translate. Le estoy preguntando a Tom, le estoy diciendo que él es una persona desde 1995-96 en Phoenix, muy similar a lo que ocurre en México, y que pues recientemente pasando algo muy importante, y le estamos preguntando qué es lo que sucede. Please go ahead, Tom. Well, thanks for having me, Jaime. I've videotaped a lot of UFOs in the past and did a lot of sky watching in the Phoenix area since and now we have a new object to Phoenix that's been coming back for a month now in the same area of the sky at the same attention, and it has it, so we're videotaping. Dicen que es correcto lo que estás diciendo, Jaime. Buenas noches. De hecho, en los videos en el pasado que se fueron recopilando a través de 1990, esta misma actividad ovni ha vuelto ahora, está ubicado desde hace 3 meses, que en la misma área, en la misma hora, en la misma área del cielo, dice precisamente, ver estos objetos y nuevamente se están volviendo a videograbar por gran cantidad de personas. Sería ser que quiere atención y se le están dando. Regresa siempre a la misma hora, al mismo lugar, ¿no? Sí. And even the same days from Monday. The object shows up Tuesday through Saturday, always at 8 o'clock. We have a call network of people who videotape it all over the area. The object is within 24 hours, and some night after it shows up. Bueno, de hecho, este objeto, más que de lunes a viernes, lo estamos viendo de observar estos objetos, algunos de ellos triangulares, toda una red de observación, una red, cuales vigilan 24 horas al día, precisamente tratando de esperar a este y ver qué es lo que va a sus novedades del mismo. Continue. Well, this object is similar to the UFO in 1991 that put Gulf Breeze, Florida on the map. Este objeto es similar al objeto rojo que vino en el área de Gulf Breeze en Florida. So, we believe the same object is now patrolling the Phoenix area. Back then, as we have better video cameras now, that was over the ocean there. This is over a major city here. So we're able to, unlike most sightings that will ever occur, we're pretty advanced and people are really into UFOs. So it's easy to get a lot of video in a major city like this. De hecho, si vamos atrás en el tiempo nos damos cuenta, parecería que en 1991 se encontraba ya, parece que ahora está patrullando, si lo podemos decir así de alguna forma, los videos en los cuales se puede ver allá en Gulf Breeze, los ovnis, siempre son sobre el mar, ahora es sobre las grandes ciudades, en el que muchas personas, gran cantidad de ellas ahora teniendo también acceso a esta cámara de video, puedan estar vigilando lo que ocurre precisamente porque no había. And Tom, you have them are very spectacular. Can you describe them? Le estoy pidiendo que nos describa los videos porque me... Well, Jaime, what's interesting about this is since the UFO shows up over and over and over, it tends... However, with the video cameras on tripods, just my video, but with others, the strange movements this does in the sky, how... with videos like this of the movement locked down, we're able to basically know
what this isn't. So it's very strange. It flies like a classic UFO. It almost puts on a scene. Whatever this is, whether it's a hoax or a UFO, it flies incredibly. Really helicopter or jet that we've ever seen here in the valley. Me parece que lo están especialmente volviéndose a ver una y otra vez, y esto a veces nos da la implicación o la posibilidad de pensar que en mi caso y también en el caso de otros, porque no soy la única persona que está grabando videos, nos estamos proveyendo no solamente de la videocámara, sino también de observar una serie de movimientos extraños que normalmente no podemos ver y que normalmente también tiene la cuestión de los ovnis. Podemos ver cómo se dispara hacia arriba, por ejemplo, y que hace unos movimientos muy parecidos a los que se dice de los ovnis. También mejor, cualquier cosa que sea una mentira o sea verdad, es muy impresionante. Well, another thing we've been doing is we've been working with Peter Davenport of the National UFO Reporting Center with this. Other researchers in town, on August 15th on a Tuesday, a couple of weeks back. There were approximately about 1,000 people who saw this over 7 different locations. 3 different locations shot photographic evidence. The one news station in town took 100 phone calls. Another one took 150. Very credible people, airline pilots, former cops. Many people in the airline industry in life have seen and videotaped this red UFO that's become known as Bubba, as everybody seems to call. De hecho, estamos trabajando muy de cerca con un buen amigo, Peter Davenport, del Centro Nacional de Reporte, con las oficinas de MUFON, con algunas de las diferentes capítulos que hay en los Estados Unidos. Debo hablarte del último avistamiento, que tan solo fue un avistamiento que vieron alrededor de 1,000 personas, de lo cual se lograron en una estación de radio ver a 100 llamadas telefónicas, reportándolo en otras 150, y también debo de una alta credibilidad, tales como pilotos de aerolíneas, incluso capitanes de ya bastantes años. Todos tuvieron la oportunidad de ver este ovni, a ser visto por todos, y desde luego a crear esa expectación que se tenía que... You told me that you had a video where you see the object descending very fast into a house, and that the people there... Le estoy preguntando a Tom, que él me dijo que este objeto descendía a una gran velocidad sobre una casa y que incluso les dio miedo. Please, Tom. That's correct. We have 3 documented occasions where this shot straight down towards people's houses. The altitude of the red UFO is approximately around 5,000 to 20,000 feet in others. All of a sudden, the object starts blinking, and then it shoots straight down towards the ground, and it turns white. We were able to locate some witnesses who were under this area where it's coming straight down on them. An object that comes down on them turns somewhere 100 feet level of the palm trees here, and it shoots east out of a military jet, making no noise at all. And that's one way this object takes off and evades all the video. Sí, es correcto lo que estás diciendo. De hecho, ha sido ya 3 veces la que se ha documentado la aparición de este objeto rojo. Las declaraciones de muchas personas que lo han visto ha descendido, va muy, muy bajo de veras. La altura promedio varía entre 5,000 pies en cuanto a su altitud. Este objeto normalmente está destellando, emitiendo luces de colores, a veces después se puede volver a aparecer como una gran luz blanca, para volver a apagarse y volver a tener este tipo de destello. Hay quienes describen que esto bajaba sobre ellos mismos o muy cerca de ellos, y pues lo veían, que incluso está, por lo menos en estos casos que se reporta, casi siempre salen de salida, salen al este, de forma que lo haría un jet de estos de un caza, pero sin embargo sin ningún tipo de sonido. Say that this object and this what is going on in Phoenix is related to what is happening in Mexico, pasando en Phoenix, está relacionado a lo que está pasando en México. Some real comparisons between Phoenix and Mexico City. I believe this town here is a test bed for UFOs or military-like UFO activity. For some reason, to test UFOs on. Out of all the cities, these were picked. And that UFOs fly over, and we don't know why, but apparently we're a good test bed, a major is to them. And I can tell you in this city, the people are very positive,
And they're not afraid of something like this. Bueno, sí se deben establecer muchos parámetros de comparación entre ambas ciudades, sin duda. Parecería que tanto Phoenix como Ciudad de México, e incluso puedo hablar de muchas otras ciudades, si se estuviera hablando de lugares de prueba, podría pasar. Estas dos ciudades parecen haber sido escogidas en particular como para ver los videos y para ver cómo las personas reaccionan al respecto. Y esto también lo podemos ver, lo repito, en las mayores ciudades. Estas dos han sido bastante positivas y aquí por lo menos nosotros podemos asegurar que nosotros no les tenemos. Do you think that in the future something is going to happen there, futuro? Well, yeah, something's really going to happen if the thing keeps showing up like this very quickly. We have a lot of interested astronomers that are ready to take pictures of this. We're looking at the area of going up an aircraft to videotape it, since it's in the sky for 25 minutes. If it keeps appearing, then we're going to have been seen before and a big skywatch like this. So the next move is whatever the object is. If it keeps appearing, let's say bat in the UFO research community. And we're really pushing the envelope with how it's ready with the equipment and the people to tape it. Esto ocurrirá. De hecho, estamos nosotros buscando un poco hacia la comunidad científica, astrónomos, por ejemplo, que asimismo estamos tratando al mismo tiempo nosotros de verificar estos aviones y todo. Estamos videograbando para poder hacer con cerca de 25 minutos aproximadamente y estamos haciendo ese tipo de pruebas. Susan. Sí, estamos listos, dice, con el equipo y se sigue en esta... Thank you very much, Tom. We will be in touch if something happens, something we like to follow what is happening in Phoenix right now. Le estoy diciendo que muchas gracias, que por favor seguiremos en contacto en Phoenix, Tom. Thank you for having me on, Jaime, and I look forward to talking to you again.